Permítame acomodar mis bártulos aquí un momento. Se entiende esa palabra aquí, ¿no? Es canario, ¿no? Bien. Estamos realmente gozosos, mi esposa y yo, de estar aquí una vez más. Siempre es un gozo visitar a nuestros hermanos en la fe de otras islas, pero sentimos un aprecio especial por nuestros hermanos aquí en Fuerteventura. No me pregunte por qué. De verdad que los apreciamos mucho, tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón. Traigo los saludos de mi iglesia en La Orotava, mi iglesia adoptiva. Un saludo cariñoso, amoroso y efusivo. Y hago hincapié en esto porque justamente de eso va el tema, de un nuevo mandamiento. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, ven todos allí, ¿verdad? Joca, ¿se ve bien allí? Vale. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Perdón, hermano. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo definir el amor? Esta definición variará dependiendo a quién le preguntemos. Por ejemplo, si le preguntásemos a un hombre de ciencia, a un médico, a un científico, ¿qué es el amor? Pues nos dirá que es un proceso neurológico que involucra varios órganos, el córtex prefrontal, el hipotálamo, el cerebro, que genera a su vez sustancias químicas como la vasopresina o la oxitocina, y que esto a su vez pues produce una experiencia de placer en el individuo, y que cuando estas reacciones se producen en dos personas al mismo tiempo y coinciden, para la ciencia, para un hombre de la medicina, pues una persona de la medicina, un médico, eso será su posible definición de lo que es el amor. Pero ¿qué es si le preguntamos a un filósofo? Pues tal vez nos dirá que es un sentimiento abstracto que representa todo el afecto, la bondad, la compasión del ser humano que influye en sus acciones y en su estado de ánimo. Ya la cosa cambia, ¿no? Si le preguntamos, el científico nos dirá, o el médico, que el amor es una reacción química, es un proceso químico. El filósofo nos dirá que es un sentimiento abstracto. Pero si le preguntásemos al apóstol Pablo, por ejemplo, o si enfocamos esta definición desde el punto de vista bíblico, pues todos conocemos ya el gran capítulo del amor, al cual Pablo lo dedica en 1 Corintios capítulo 13. Y Pablo, si leemos con detenimiento este capítulo, enfoca su idea central en cuanto al amor, que el amor va más allá de emociones. El amor va más allá de sentimientos. El amor son acciones. El amor es un verbo activo que que tenemos que ejecutar y poner en marcha. Que no basta con palabras, no basta con emociones o deseos, que hay que demostrarlo. Bueno, hermanos, y con la ayuda del Señor, eso es lo que pretendo en esta ocasión, si me lo permiten, que revisemos. No solamente someramente lo que representa el amor, bíblicamente hablando, sino un nuevo mandamiento. El mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmado en esta lectura que hemos leído. Pero ¿por qué es importante dedicar tiempo a este tema? Bueno, alguna persona dirá, el amor es para los pibitos, ¿verdad? Para los jóvenes. No, hermanos, el Señor dedica tiempo, esfuerzo, mucha tinta en su palabra para que prestemos nuestra atención en este tema. Primeramente, solo voy a mencionar tres, seguramente habrá muchas más. Por amor al tiempo, solo voy a mencionar tres. El amor
es importante porque es evidencia de salvación. El apóstol Juan, el apóstol del amor, en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, la primera parte, nos narra claramente que el que no ama no ha conocido a Dios. Y el Señor lo dijo en esta porción que hemos leído: en estos conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es importante dedicarle tiempo a esto. Ahora, yo no sé a usted, seguramente no le pasa lo que me ha pasado a mí, o lo que me pasa a mí, que meditando en estos temas surge la siguiente pregunta: ¿necesito yo amor en mi vida? Fui criado por una familia amorosa, unos padres amorosos, tengo una esposa amorosa, mis hijos me demuestran afecto. ¿Necesito yo amor en mi vida? Yo me preguntaría, bueno, según la definición o el punto de vista que lo vea, ¿no? Bueno, hermano, yo tengo que confesarles que recibí un bofetón en mi cara cuando, luego de estudiar este tema, descubrí que necesito más amor en mi vida. Porque si no fuera así, el Señor no lo hubiese dado como un mandamiento. Si no necesitáramos amor en nuestra vida, la palabra de Dios no estuviera saturada, salpicada de este tema tan importante para la vida de todos los creyentes, para la vida de todos los hijos de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales es importante dedicarle tiempo a descubrir si hay amor en mi vida, sobre todo el amor hermanable, que es el tema que nos acoge en esta mañana, primero es porque es evidencia de salvación, lo dice Juan y lo dice el mismo Señor aquí. Pero también es el mayor de los exponentes. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, Pablo dice: permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero estos tres, el mayor de ellos es el amor. Fe y esperanza es lo que nos nutre en esta vida, en este plano terrenal y material. Pero cuando ya este plano y esta esfera terrenal acaben, volaremos a un plano espiritual. ¿Nos servirá la fe? ¿Nos servirá el amor? ¿Estaremos cara a cara con nuestro Señor, viendo todas las promesas de Él cumplidas ante nuestros ojos? ¿Y qué permanecerá de estas tres cosas? El amor que nos ha redimido y nos ha llevado desde donde estábamos, donde nos dejó tirado el pecado, hasta donde el Señor nos ha llevado a su misma presencia. Entonces es importante este tema porque el mayor exponente es el amor, lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Y por último, no necesariamente que haya más, es que el amor es la esencia de Dios. El apóstol Juan continúa diciendo en la misma cita 4 y 8 de su primera carta al final: Dios es amor. Si alguien quiere saber cuál ha sido el origen del amor, tenemos que ver y apuntar hacia el origen de Dios. Y sabemos que Dios no tiene origen. Dios es eterno. Desde antes de la eternidad ya Él existía. Y seguirá existiendo por toda la eternidad. Entonces, ¿es importante este tema? Sí. Por eso quiero que comencemos, sinceramente, que se hagan esta pregunta. ¿Necesitas amor en tu vida? Bien, vamos a seguir. Es un nuevo mandamiento, lo hemos leído. El Señor lo dijo. Si hay uno nuevo, quiere decir que ya existía uno antiguo. Y para eso vamos a leer en Levítico capítulo 19, versículo 18. Bueno, lo tienen aquí también. La última parte dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Señor está hablando a sus discípulos en el aposento alto cuando establece este nuevo mandamiento. Y ellos tenían claro, sus discípulos sabían, conocían la ley de Moisés, o la ley de Dios a Moisés, y sabían que la ordenanza de Dios era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el creador de la antigua ley introduce un nuevo mandamiento dado por Él. Solo Él podía hacerlo, Él es el autor de todas las cosas, incluyendo de la ley. Y ya Él cambia de amar a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Señor cambia el estándar, introduce un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que ya deja el antiguo abolido. Porque el Señor vino a cumplir la ley. Bueno, pero esto lo veremos un poco más detallado más adelante. Ahora, es interesante notar cómo esta frase, amaos los unos a los otros, se repite en varias ocasiones. Por lo menos 16 ocasiones he encontrado yo en el Nuevo Testamento. Amaos los unos a los otros.
primeramente dicho por el Señor. Juan capítulo 13, 34, aparece 2 veces. Sigue en el versículo 35. Solo en esta porción que hemos leído aparecen 3 veces. Juan capítulo 15, versículo 12, 15, versículo 17. 5 veces usada por el Señor. Pero el Señor no es el único. También aparece por el apóstol Pablo en 4 ocasiones. Romanos 12, 10, 13, 8, Primera Tesalonicenses 3, 12 y 4, 9. El gran apóstol de los gentiles la usa también, la misma frase. El apóstol Pedro, el apóstol a los judíos, la usa en una ocasión. 1 Pedro 1, 22. No sé por qué, seguramente los judíos tendrían esto claro. Y Pablo recalca y el Señor recalca. Pedro sabía y había sido testigo del énfasis que el Señor había dado a esta frase a sus discípulos. Amaos los unos a los otros. La usa una sola vez. Cuando estemos en el cielo le preguntaremos a don Pedro por qué la usó una vez en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Juan, el apóstol del amor, no podía ser menos. La usa en 6 ocasiones. Primera de Juan 3, 11, 23. Primera de Juan 4, 7, 11 y 12. Y segunda de Juan 1, 5. Bueno, los que somos padres sabemos lo inciso que tenemos que ser para que nuestros hijos hagan las cosas, ¿no? Y decir una y otra vez, ¿cuántas veces tenemos que repetirle a nuestros hijos las mismas cosas a sabiendas que ellos las saben? Porque consideramos que son importantes para nosotros y para ellos. Y porque queremos que quede grabada en su memoria para su beneficio futuro. Bueno, hermanos, cuando Dios repite algo en su palabra, cuando Dios hace énfasis en su palabra con algo, en este caso, amaos los unos a los otros, hermanos, prestemos atención. Porque Dios quiere que enfoquemos nuestra atención, nuestro esfuerzo, no solamente en comprender lo que Dios quiere decirnos, sino en ponerlos en práctica. 16 ocasiones, quedémonos con ese dato, aparece esta frase en el Nuevo Testamento. Ahora, hay algunas características de este mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, dijo el Señor. La primera característica, que es un mandamiento específico, detallado, explícito. Dios no deja lugar a duda ni sombra para describirlo. En otros temas, el Señor no nos deja la puerta abierta, apenas la abre. Por ejemplo, nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor volverá por segunda vez a recogernos. Es una incógnita, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero sin embargo aquí el Señor no deja lugar a duda. Él dice primeramente, ¿qué hacer? Amaos. Después dice, ¿a quién amar? Unos a otros. Y por último dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Es claro. Es un mandamiento específico que no dejaba lugar a dudas. Pero también el mandamiento, es repetitivo. Ya hemos visto 16 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y ya venía este nuevo mandamiento fundamentado en uno antiguo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos tenían este mandamiento ya a la mitad masticado, ¿verdad? Los discípulos, nosotros, los nuevos de esta generación, hemos tenido que recibirlo como uno nuevo. Entonces, es repetitivo. Dios hace hincapié para que no solamente lo pongamos en práctica, sino que quede fijada en la tabla de nuestro corazón, sabiendo lo importante que Dios está llamando nuestra atención sobre este tema. Amaos los unos a los otros. Sí, hermano, hermana, ese que tienes al lado, ese que tienes al frente o atrás. ¿Y por qué no? Ese que te ha agraviado, con razón o sin razón. Ese que tal vez en un momento de ofuscación dijo algo que no quería, pero su orgullo le impide volver a ti y pedirte perdón. A ese específicamente el Señor nos dice en esta mañana, amaos los unos a los otros. Pero también el mandamiento es imperativo y eso es una orden. Si es un mandamiento, es una orden. Cualquiera pudiera pensar, pero bueno, ¿cómo va a ser amar, ordenarte a amar algo imperativo, algo como ordenarlo, una orden? Es como si yo le dijese a mi esposa, te ordeno que me ames, te ordeno. Suena un poco raro, ¿verdad? Pues si lo vemos desde el punto de vista de la percepción en la calle, de lo que la gente piensa de lo que es el amor, tal vez pudiera suceder así, pero desde el punto de vista de Dios no es así. Primero porque los mandamientos están para cumplirse. Y si Dios nos ha mandado que nos amemos, es porque seguramente somos olvidadizos en algunos temas.
Aparte de eso, este amor gramaticalmente es un verbo. ¿Y cómo se usan los verbos? Para ejecutarlos. El sujeto tiene que ejecutar los verbos. Le decimos a nuestros hijos, cómete la comida, del verbo comer. Ven para acá, del verbo venir. Dios nos está diciendo en esta mañana, tierna, amante y cariñosamente. Es un mandamiento cariñoso. Amaos los unos a los otros. Bien, es imperativo. Pero también es testimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que los que nos observan, los que nos rodean, los que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, tienen que ver e identificarnos como hijos de Dios por este amor que sentimos los unos por los otros. Es por eso que él dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Mire, en el desarrollo de la iglesia primitiva, Mahoma observó la conducta de estos cristianos originarios, y los denominó los discípulos del libro, que siguen al libro. Porque todo lo que creían, lo que practicaban, estaba aferrado a la doctrina de los apóstoles, a la Biblia. Cuando yo era un mozalbete, no hace mucho de eso, quiero yo pensar eso. En la iglesia, cuando comenzó la obra en Venezuela, los hermanos oriundos de cada ciudad construían sus iglesias. No iban a la ferretería a comprar los materiales, o por lo menos las bases donde se echaba el fundamento de las iglesias. Era piedra picada. Y no se compraba el picón, como se llama aquí en la ferretería, ya listo para vaciar con el mortero, con el cemento, el agua, la arena. No, había que coger las piedras grandes y a punta de mazos y pico, ir picando lo que era necesario para ir haciendo las fundaciones. Y en cada lugar del país donde se comenzaba una obra, una iglesia, una construcción de estas, ahí estaban los hermanos fieles picando para poder echar los fundamentos de las iglesias. ¿Sabes cómo se le conocía en aquella época a los cristianos evangélicos de las iglesias donde yo nací? Los picapiedras. Y no precisamente de la serie de dibujos animados. En estos días escuché a alguien decirme, tú vas a los que, ustedes son de estos, de los que cantan mucho. Pues gracias al Señor por eso, porque cantamos mucho. Hermanos, el mundo nos está observando. El mundo ve nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos. Y nos va a identificar. Y eso es lo que el Señor quiere llamar la atención aquí de sus discípulos. Y es por eso que Él dice, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. ¿Cuál es nuestra actitud cuando llega una persona nueva a la iglesia por primera vez? ¿Causamos la impresión de que realmente nos amamos unos a otros? Yo, después de un cierto tiempo para acá, he tratado de adoptar, en mi mucha debilidad, de darle un abrazo a mis hermanos. Porque lo siento, porque lo necesito, porque el primer beneficiado soy yo. Y aquí en nuestra España pues tenemos la costumbre de 2 besos. Eso no es costumbre en todos los países. Eso es otro gesto de acercamiento. La palabra de Dios nos dice ósculo santo, os saludéis con ósculo santo. Un beso de santidad. Hermanos, ¿qué opinión tiene el que te observa? Tiene el mundo de ti y de mí. ¿Cómo nos identifica? Es importante, el Señor se lo está dejando claro aquí y por eso ordena este mandamiento, que os améis unos a otros. Es un mandamiento testimonial, pero también es un mandamiento vigente. Es un mandamiento vigente porque deja obsoleto el mandamiento antiguo, ya lo he dicho. Y vamos a leer para esta cita Gálatas capítulo 2, 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, carta a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 2, para que veamos. Dice el apóstol, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos discípulos hasta este momento estaban cumpliendo la ley de Dios dada a Moisés. El Señor había venido a cumplir la ley. ¿Saben para qué? Para que esa ley quedara obsoleta. No por capricho, sino para establecer una nueva ley, la ley de Cristo.
Y él quería que quedara plasmado en la memoria de sus discípulos y la nuestra, que este mandamiento estaría vigente hasta la venida, hasta su segunda venida en gloria. Entonces es un mandamiento vigente porque ha dejado obsoleto el decálogo de Moisés. Y ha venido a ser establecido la ley de Cristo en nuestras vidas. Una ley que no es agravosa. Una ley que no nos oprime, que lo hacemos con amor y con rigor. Porque tenemos un amo, un Señor que es amante y cariñoso. Pero vamos a leer también en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como escribiéndote un nuevo mandamiento. El Señor dice que es nuevo en aquella época que se lo nombró, pero ya Juan lo tenía más que masticado. Y por eso que él dice aquí, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que ya hemos tenido desde el principio. ¿Cuál era ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Hermano, es un mandamiento vigente. No es solo para los discípulos en aquel tiempo y se acabó, no. Juan escribe casi 70 años después de que el Señor dio esta orden. Y todavía Juan lo recalca. 16 veces los apóstoles lo usan en 11 ocasiones. Amaos los unos a los otros. Con amor hermanable. Ahora es interesante que el amor en esta frase pudiéramos decir, bueno, es un amor hermanable, ¿no? Y los que saben del idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento pudieran decir, bueno, dicen que el amor tiene varias definiciones. Una de ellas es eros, que ahora en la actualidad se ha asociado con el amor sexual. Pero es un amor, en sus orígenes, un amor interesado, un amor que busca un interés personal. Ese es el sentido de esta definición de amor desde el punto de vista del idioma griego. Y un dato interesante, esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. En ninguna vez. Dios no tiene interés de mostrar su amor de forma egoísta o interesada. Pero también está fileo, es otra definición, el otro verbo que se usa en griego. Y este es el amor hermanable, de ahí viene la palabra de la ciudad Filadelfos o Filadelfia, como el queso crema. Pero la palabra que el Señor usa aquí no es ni eros ni fileo. La palabra que el Señor usa aquí es ágape o agapao. Y saben, esa definición me encanta porque es el amor que Dios nos ha tenido a nosotros. Es el amor que nos ama a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, bueno o malo. No necesito ganarme ese amor porque ya en su fuente me ha ganado a mí. Es el amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo para redimirnos en la cruz. Ese es el amor que Dios utiliza o que el Señor utilizó aquí en esta frase. Mira, el Señor en otras palabras le estaba diciendo a sus discípulos, no quiero que os améis solo como simples hermanos. Quiero que ames a tu hermano como yo te he amado a ti. Hermano, tremenda comparación. El Señor ha puesto el listón aquí muy alto. Pero mira, si Dios nos exige algo, es porque Él sabe que con su ayuda somos capaces de cumplirlos. Así que nadie se me desanime en esta mañana pensando que solo Dios puede cumplir esto, hermanos. No. Si el Señor nos los ha mandado es porque Él sabe que podemos hacerlo. Es un mandamiento vigente entonces. Y es un mandamiento recíproco. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo. La frase dice, termina, amaos unos a otros. Ahora, alguno pudiera pensar, bueno, que todos me amen a mí y yo escojo a ver a quién amo. Al que me caiga bien, al simpático, al que puedo sacar partido. No. El Señor dice, amaos unos a otros. Hermano, no podemos escoger a estos sí y a estos no. Usted, lo siento por usted, pero tiene la responsabilidad de amarme a mí. Eso se lo dije a mi iglesia en la octava. Yo tengo la responsabilidad de amarlo a usted. ¿Y sabe de qué manera? No importa lo que usted me haya hecho, sea bueno o sea malo, porque esa es la medida que el Señor quiere dejar claro aquí a sus discípulos, con los cuales debemos amarnos unos a otros.
El tiempo sigue. Hermano, perdone, pero no sé a qué hora empecé ni cuánto tiempo. Cualquier cosa me tocan la sirena, me levantan la mano, encienden la luz roja. Y surge una pregunta. Ya hemos visto qué hacer, a quién amar, pero falta cómo. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Porque esa es la medida, hermanos, ese es el patrón que el Señor establece. El Señor dice, sí, nos ordena, amaos unos a otros, pero ¿cómo? Como yo, el Señor se pone como ejemplo, bendito ejemplo, glorioso ejemplo, como yo os he amado. Ahora, ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cuál ha sido la mayor manifestación de amor que el Señor nos ha dado para demostrarnos el inmenso amor que Él nos ha tenido y nos tendrá por toda la eternidad? Pero hermanos, tenemos que echar un vistazo a la cruz, un vistazo detallado. Yo quiero, hermanos, que con la ayuda del Señor me acompañen a visitar o a echar un vistazo a aquel momento cuando el Señor está en la cruz. Y quiero que vean conmigo 4 experiencias que el Señor padeció en la cruz. Trataré de ser lo más conciso y breve para que podamos contemplar la referencia, porque es importante. La medida está allí, el patrón está allí. El punto de comparación es el Señor, porque Él lo dijo, es específico, recuerden el mandamiento. Como yo os he amado. Y la primera experiencia que encontramos es el clamor. Y para ello, recuerden, estamos en la cruz, en el monte Calvario. El Señor está crucificado allí en medio de 2 malhechores, injustamente, luego de haber pasado toda la noche siendo llevado de un tribunal a otro, injuriado, golpeado, escupido, rechazado por su pueblo terrenal, abandonado por sus discípulos y lo que vendría más adelante, desamparado de su Dios. Ese es el escenario, ahí está. Y la primera experiencia que el Señor sufrió en la cruz la encontramos en Marcos capítulo 15, hermano. Vamos a leer, por favor. Clamor, Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, y ahí encontramos ese clamor. Jesús clamó a gran voz. Ahora pasemos al versículo 37. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Ahí está ese clamor. Era un clamor de espanto, era un clamor de horror, era un clamor de angustia. El que nunca había pecado, Dios le estaba haciendo el depositario de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Juan le señaló en las riberas del Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, que era figura del Cordero de Dios que vendría, Cristo mismo, era el depositario del judío que había ofendido a Dios, lo tomaba. Era perfecto, lo llevaba al tabernáculo o al templo y lo sacrificaba en lugar de él. Pero Cristo nunca había pecado, nuestro Señor nunca pecó. Dios lo hizo pecado por ti y por mí. Imaginémonos el horror para el Señor, el solamente ocupar sus pensamientos santos en cosas que Él nunca había hecho, por amor a ti y por amor a mí. Porque era necesario que Dios vaciara toda su ira sobre Él para que esa ira fuera agotada para nosotros. Para que ya no hubiera ira para ti y ya no hubiese ira para mí. Un clamor angustioso se escuchó allí en la cruz del Calvario. Y no solo uno, sino que en 2 ocasiones. Mira, y si ya espiritualmente y moralmente era horroroso, físicamente no era menos. El crucificado estaba apoyado todo su cuerpo sobre sus antebrazos. Algunos piensan que era aquí, no era aquí, sino aquí. Bueno, fuese donde fuese. Todo el costillar presionaba los pulmones de tal manera que cada bocanada de aire tenía que hacer un esfuerzo inmenso sobre su propio peso y volver a expirar. Algunos piensan que le daban un punto de apoyo en los pies. No sabemos, la Biblia no lo dice. Pero imagínense el esfuerzo de nuestro Salvador para poder exclamar aquel clamor angustioso. Tener que coger aire y prorrumpir en un clamor de angustia y dolor.
como yo os he amado. El clamor estuvo presente en el sacrificio de nuestro Señor, pero hay más. Soledad. Y para eso vamos a leer el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, la última parte. Clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí vemos la soledad, una soledad tremenda, una soledad fría y lúgubre. Isaías lo contempló a él sentado en un trono alto y sublime, cuyas faldas llenaban el templo. Y seres angelicales, querubines, daban voces entre sí, santo, santo, santo. Toda la gloria es para él. El cielo se vació cuando nuestro Señor se encarnó allí en aquel humilde pesebre. Sin embargo, vemos cómo en la cruz Él tuvo que soportar la más triste y angustiosa soledad. Sus discípulos habían huido, le habían dejado solo, le habían abandonado, todos sin excepción. Pedro le traicionó, su pueblo le rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hermano, hermana, imagínate por un momento que aquella persona a quien tú más amas y tú más confías, un día de mayor necesidad en tu vida, te deja tirado. Pues esa experiencia no es sino un ápice de lo que nuestro Salvador tuvo que experimentar en la cruz. Una absoluta y fría soledad. Desde Getsemaní hasta el Calvario. El Señor buscó en Getsemaní apoyo en Pedro, Jacobo y Juan. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué hicieron sus más íntimos? Aquellos que Él escogió para que estuviesen muy cerca de Él. Se quedaron dormidos. Hermanos, ¿quieres ver cómo el Señor te amó? ¿Cómo el Señor me amó? Como yo os he amado, dijo Él. Ve a la cruz y ve no solo su clamor, sino su fría y angustiosa soledad. Porque no solamente fue la soledad física de sus más allegados, sino el clímax de la soledad llegó cuando Él exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Don Francisco La Cueva, un teólogo eminente del siglo pasado, describe y dice que la expresión aquí en esta frase es que Dios dio la espalda a su Hijo porque su Hijo estaba encarnando todo el horror de mis pecados y de tus pecados, y Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. Y Él dice que la expresión en el original aquí es, ¿a qué me has abandonado? Soledad. Pero hay más. Sed. Y para eso vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a leer el Salmo capítulo 22 y versículo 15. Salmo capítulo 22. Ahí tenemos este salmo mesiánico, versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Y el Salmo 69, versículo 21 dice, como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Clamor, soledad y sed. Seguramente por aquellas heridas maltratadas, infectadas, mal curadas, de tanto tiempo expuestas a infecciones, habría fiebre en su cuerpo mortal. Y esto hacía que la temperatura del crucificado subiera, provocándole una deshidratación y sed. Él dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Una sed que tuvo que experimentar para demostrarnos cuánto el Señor nos amaba. Ahora, ese mismo que está clamando aquí, tengo sed,
fue el mismo que una sola palabra de su boca se pronunció para crear aquellas aguas que hoy vemos. Sepárese lo seco de las aguas. Una sola palabra bastó. Es el mismo que le dijo a la mujer samaritana: si alguno bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, saltará en él una fuente de agua inagotable que salte para vida eterna. El que había prometido abundancia de agua para aquellos que le creían, estaba clamando en la cruz del Calvario: tengo sed. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero aquí vemos al creador del agua de vida, sintiendo el estertor de la sed en su cuerpo, para que la escritura se cumpliese, como lo dice el evangelista, para demostrarte a ti y a mí cuánto y de qué tamaño es el amor que Él nos tiene y nos profesa. Hermanos, si pudiéramos dejar esto hasta aquí, y sería más que suficiente, al menos para mí. Pero es que hay más. El Señor no solo padeció clamor, soledad y sed, sino también padeció desnudez. Y para eso vamos a leer en Mateo capítulo 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículo 28. Mateo 27, versículo 28. Perdón, hermano, que estaba fuera del capítulo. Mateo 27 y 28. Ahora sí. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. En la sociedad judía, la desnudez era un tema delicado. Ninguna persona, sea hombre o mujer, fuese hombre o mujer, podía exhibir ni siquiera el tobillo o la pantorrilla, mucho menos. Era un escándalo para eso. En la vestimenta de los tiempos del Señor no habían calzoncillos, ni ropa interior femenina. Y aquí nos dice el evangelista que le despojaron de sus vestidos y le pusieron un manto. En señal de burla, porque su causa era: este es Jesús, el rey de los judíos. Y es por eso que muchos que pasaban por allí meneaban la cabeza, avergonzados de aquel espectáculo, viendo a aquellos hombres en una total y vergonzosa desnudez. Pero si alguno no queda satisfecho con esta explicación, Mateo sigue diciendo que las mujeres que le habían seguido desde Galilea, sirviéndoles, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales le habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Estas mujeres que durante sus últimos días de su ministerio estuvieron con sus bienes sirviendo al Señor. ¿Cómo le iban a abandonar en esta hora tan crítica y final? ¿Por qué estaban de lejos viéndole? Hermanos, porque el creador de todas las cosas, el que vistió la desnudez de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, sacrificando aquel animalito para cubrirles, estaba allí en la cruz soportando la más humillante y vergonzosa desnudez. Aquellas mujeres no podían estar cerca, aunque quisieran, porque era vergonzoso. Hermanos, ¿quieres saber cuánto el Señor te amó? Quiero saber cuánto el Señor me amó. Solo basta mirar a la cruz. Y si hay alguna persona aquí en esta tarde, o esta mañana ya tarde, que todavía no ha tenido la experiencia personal con este amante salvador que murió por ti en la cruz, este es el momento. Él murió por ti para cubrir tu desnudez, porque el pecado nos ha dejado desnudos delante de Dios. Solo tienes que creerlo y recibir el perdón que el sacrificio de Cristo ganó en la cruz por ti. Y nosotros, hermanos, cuando
un hermano te ofenda, un hermano, o tú mismo, o yo, ofenda a mi hermano, queriendo o sin querer, hermanos, sí, hay procedimientos, vamos a buscar a mi hermano y pedir perdón. Pero antes de eso, mira, echa un vistazo a la cruz y cumple con el mandamiento establecido por nuestro amantísimo Señor y Maestro. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Es suficiente el amor, la demostración del amor del Señor en la cruz? Para mí lo es. No sé cuántas veces he meditado en estas cosas y mi corazón se arruga y se compunge. Imposible no hacerlo al ver cómo, siendo yo como soy, el Señor todavía me ama y me amará por toda la eternidad. ¿Es este tu caso? ¿Estás dispuesto a cumplir este mandamiento? El Señor nos ha dado muchas herramientas para ello. Pero eso es otro tema, hermanos. Muchas gracias por su paciencia y esperando que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Amén.